La revista informativa Democracia. 9:34. Nos vamos al puerto principal en la ciudad de Guayaquil. Nos están atendiendo el señor economista don Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Y hace lo propio, agradecemos esta gentileza de nuestro periodista Marlon Puertas de Democracia TV. Democracia Televisión está presentando semanalmente trabajos de indagación a la conciencia nacional con temáticas variadas muy significativas. Esta que la ha logrado cuajar en la ciudad de Guayaquil es muy interesante porque tiene un aporte didáctico de fácil comprensión, obviamente. Tiene además elementos que van a entusiasmar en su lecturabilidad de la crónica de opinión a muchísima gente que tiene elevados niveles de confusión con el dinero electrónico, así llamado por el gobierno correísta. El señor presidente de la República está muy preocupado de gestar a como dé lugar esta posibilidad. Pero además, el catedrático y inteligente economista Alberto Acosta Burneo sostiene que los daños que puede irrogar entregando esta facultad a la colectividad ecuatoriana recae también en un asunto macroeconómico que sería inflar la economía. Alberto Acosta cree que la emisión de dinero electrónico, como lo describe y lo redacta Marlon Puertas, la emisión de dinero electrónico, como lo concibe el gobierno, abre la puerta a una potencial emisión inorgánica de recursos como respuesta a la angustiosa falta de liquidez de la economía. Y piensa que la carnada de 4 puntos menos al IVA como estímulo a la población puede obtener buenos resultados. Pero, las alertas están dadas. No hay respaldos líquidos, reales, visibles, que hagan confiable a este sistema. No hay. A ningún momento usted verá billetes, ni en términos de devolución, ni en términos de débito personal, por así llamarlo. Las últimas leyes que ha impulsado el gobierno tienen un objetivo no declarado de frente, pero que contienen fuertes estímulos para el uso del dinero electrónico. ¿Cuál es el objetivo específico por el cual el gobierno metió en la ley de equilibrio de las finanzas públicas y hasta en la ley solidaria por el terremoto el tal dinero electrónico? Es lo primero que le ha preguntado en su trabajo periodístico de investigación Marlon Puertas, precisamente al economista Alberto Acosta Burneo. Los dos personajes se encuentran en su ciudad, en la ciudad de Guayaquil. Todavía estamos insistiendo a Marlon. Pero la pregunta en el trabajo periodístico mencionaba esto. Vuelvo y repito. Las últimas leyes que ha impulsado el gobierno tienen un objetivo no declarado de frente, pero que contienen fuertes estímulos para el uso del dinero electrónico. ¿Cuál es el objetivo específico por el cual el gobierno metió en la ley de equilibrio de las finanzas públicas
y hasta en la ley solidaria por el terremoto a este dinero electrónico. ¿Qué nos responde Alberto Acosta? Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, aquí hay que estar claros. El gobierno se da cuenta que la economía está perdiendo liquidez, que son más los dólares que salen del país que los que entran, y entonces le preocupa que con menos dinero en circulación las ventas también caen, que es algo que también estamos viviendo, la economía se está contrayendo y quiere detener la caída de las ventas por falta de liquidez, la caída de actividad económica. Entonces la respuesta a ese problema, que es un problema real de la economía ecuatoriana en estos momentos, es inflar la masa monetaria, es decir, que haya más circulante, para que la gente pueda tener dinero y pueda seguir comprando y seguir vendiendo, y de esa manera la economía no se paralice. Y la resolución la encuentra en el dinero electrónico y en los títulos del Banco Central. Son dos mecanismos: el uno, los títulos del Banco Central para los montos grandes, y el dinero electrónico para las compras pequeñas, pero son dos mecanismos que permiten inflar la masa monetaria, dar esta sensación de liquidez de una manera artificial. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Para qué se beneficiaría con eso el presidente Correa? Está muy entusiasmado con el dinero electrónico, aparte y en paralelo, pues muy sufrido, si no goza, no de que no va a poder expedir el dinero electrónico, sino que el público no le va a dar la respuesta que aspira el primer mandatario. No sé si usted comprenda la situación de la misma manera, Alberto. Bueno, el beneficio que siente la economía es un beneficio que hay que verlo con mucho cuidado, pero es un beneficio de que si hay liquidez, si hay dinero en la economía, hay ventas y hay actividad económica. Sin embargo, esta es una manera artificial de inflar la masa monetaria, que trae otros problemas de por medio. Pero vemos que por eso es de la urgencia que tiene el gobierno de tratar de empujar e impulsar el dinero electrónico, para que la población haya recursos a pesar de que los dólares se están perdiendo, porque hay más dólares que salen que los que entran, pero que internamente haya una moneda o un medio de pago paralelo que pueda servir para seguir transaccionando. Y eso crearía también una atmósfera de estabilidad, de optimismo, algo psicosocial muy importante. Definitivamente por ahí va el principal riesgo del dinero electrónico, es que debe estar basado en la confianza, y el mecanismo que se ha planteado, al no tener las seguridades y las certezas que requiere una moneda, o la confianza que por ejemplo nos da el dólar a los ciudadanos, más bien introduce mayor incertidumbre a la economía, y esa es la parte negativa, porque esa incertidumbre afecta inclusive al resto del sistema financiero, y eso es algo que hay que evitar. ¿Y por qué se genera esta incertidumbre? Porque el dinero electrónico se está haciendo algo único en el mundo. El gobierno está planteando que no sea solamente un medio de pago. Recordemos que es un medio de pago. Un medio de pago es, por ejemplo, una tarjeta de débito, un medio de pago electrónico, como una tarjeta de débito o el internet, que uno puede hacer transacciones y mover plata de la cuenta que uno tiene en cualquier banco o cualquier cooperativa de un lado a otro, hacer pagos, y quien recibe también lo recibe en una institución financiera. El gobierno dice: no, ese esquema no me interesa, yo no voy a hacer un medio de pago electrónico como todo el mundo lo hace. Los medios de pago electrónicos no son una novedad en el mundo, existen desde hace muchos años, y entonces el gobierno se va a hacer algo distinto. La gran diferencia es que esas cuentas van a estar en el Banco Central. Entonces la liquidez no va a ir al sistema financiero, a los bancos o a las cooperativas, sino que va a ir al Banco Central, quien va a ser el custodio del ahorro de los ciudadanos. Entonces ahí entra el tema de la confianza. Los ciudadanos van a tener que decidir y decir: yo quiero que el gobierno administre mis ahorros, porque recordemos que el Banco Central no es un Banco Central independiente, es un banco que depende de la normativa del gobierno. Y además aquí hay que recordar otro tema muy importante: el historial de manejo de los depósitos que ha hecho el Banco Central hasta ahora. El Banco Central actualmente ya recibe depósitos, pero son de grandes depositantes. Recibe depósitos de los bancos, por el encaje, recibe depósitos del gobierno, de los gobiernos seccionales y del gobierno central. ¿Qué ha hecho el Banco Central con esos depósitos? Con el concepto que creó el gobierno de excedentes de liquidez, dijo: esa es de una liquidez que está en exceso en ese Banco Central, y que yo la voy a poner a trabajar de una manera más eficiente. Entonces el gobierno cogió esos depósitos y le entregó al Ministerio de Finanzas a través de la compra de bonos del Ministerio de Finanzas.
Entonces, esto lo hizo en 2014 y en su momento dijo que esta era una operación temporal, que eran operaciones de a 60, 90, 120 días. Pasaron los meses y el gobierno dijo, bueno, esto lo voy a devolver cuando lleguen los créditos chinos. Esto lo dijo a inicios de 2015 cuando se hizo pública esta operación. Han pasado los meses y no solo que no ha devuelto ese dinero, sino que ha seguido prestándole más al Ministerio de Finanzas. Entonces vemos cómo el ahorro de o los depósitos de estos grandes depositantes en el Banco Central ha servido para financiar el gasto público. Con un historial de manejo de este tipo, ¿cómo se puede esperar generar confianza en que el Banco Central ahora con el ahorro de los ciudadanos que pongan en el Banco Central para manejar dinero electrónico, no va a haber un manejo similar? Yo creo que es muy probable que haya un manejo de ese tipo, porque inclusive en la ley, el Código Monetario y Financiero, la única restricción que pone es que el dinero electrónico tiene que estar, en la ley le llaman moneda electrónica, no dinero electrónico, la moneda electrónica tiene que estar respaldada por activos líquidos. Y el gobierno ciertamente va a decir que los bonos del Ministerio de Finanzas son activos líquidos. Ahora, en la práctica los ciudadanos ilusionados, noveleros, de alguna manera entusiasmados por conocer y por mejorar, digamos, su estatus ante sus vecinos, sus compañeros de trabajo, acuden a las cabinas bancarias de los bancos comerciales más o menos convencionales y tratan de entregar en billetes la mitad, por ejemplo, de su remuneración. Este dinero, en primer lugar, no lo van a recibir si ellos dicen, esto va a mi cuenta de dinero electrónico. Esto va a mi cuenta de dinero electrónico. La red gigantesca, entiendo que en número la primera red de sucursales la ostenta el Banco del Pichincha, ¿no es cierto? Entonces el Banco del Pichincha con tiempo ha manifestado que él no quiere intermediar ni ser protagonista para nada de esta succión de dineros, de billetes, dólares, en que se propone recaudar el presidente de la República, el gobierno nacional, más bien dicho. Entonces, ¿qué hace la gente? No va a tener la atención porque el Banco del Pichincha ha dicho, nosotros no vamos a participar de esta circunstancia, salvo que la plataforma y la atención a la gente lo hagamos todos los bancos, tanto los bancos oficiales o estatales como los bancos privados o particulares. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer o qué tiene que hacer para sacar una cuenta de dinero electrónico el ciudadano? Y si se encuentra con este tipo de una ausencia de paralelismo entre las atenciones que puede recibir de las cabinas que manejan dinero electrónico y de las cabinas que manejan dinero convencional. No sé si me doy. Ahí va a tener un primer inconveniente el sistema, el medio de pago que quiere introducir el régimen. Todas estas cosas harán que el público comience a convalidar, a ratificar su presunción de que esta cosa no está tan clara, porque el banco no me quiere recibir. No es como mencionan en la propaganda, que seguramente ya la debe tener preparada el señor Vinicio Alvarado, porque ellos requieren de este mecanismo. Además, aquí viene la pregunta del millón. ¿Para qué requieren el dinero electrónico? Esto es lo principal, señor economista Alberto Acosta. Bueno, definitivamente la población va a tener que escoger en quién confía, si sigue confiando en su institución financiera
con la que siempre ha trabajado, con su banco o cooperativa, o si quiere confiar en el Banco Central y entregarle sus ahorros al Banco Central. Definitivamente esto de aquí, yo creo que es el tema clave dentro de este mecanismo, es la confianza y para que sea exitoso, porque como digo, hay que diferenciar. Un medio de pago es algo, un medio de pago electrónico es algo positivo, pero en el caso del dinero electrónico ecuatoriano es mucho más que un medio de pago. Sirve para transaccionar electrónicamente, pero el depósito está en el Banco Central. Entonces, ahí está el riesgo. ¿No le recibe el banco o sí le recibe el banco? ¿Está en obligación de recibirle para enviarle seguramente como por un tubo directo al Banco Central del Ecuador? ¿O simple y llanamente dice nosotros no estamos ni recibiendo ni vamos a trabajar en la modalidad de dinero electrónico? Consiguientemente, nosotros no podemos recibirle, así de simple. Ahí viene la duda que tiene mucha gente. Y además dicen, y a mí me puede devolver la ventanilla de dinero electrónico en mis mismos billetes. Si yo deposité $300 y requiero 280, pero en billetes, me van a hacer el favor de devolverme en billetes porque yo les hice el depósito también en billetes. Esta es otra consulta que se ha hecho a los medios de comunicación reiteradamente desde la gente economista. Inicialmente se puede hacer retiros en billetes en algunos cajeros, en los cajeros que están habilitados, y algunos bancos tienen ese sistema, los que están participando. No todos han decidido participar, no es obligatorio para los bancos participar como macroagentes, pero hay algunos que sí lo están haciendo y es posible retirar en billetes de esos bancos o de otras instituciones que son macroagentes. Entonces, por ese lado, no hay, digamos, inicialmente no hay preocupación. Estamos hablando que son montos todavía de dinero electrónico muy reducidos. Hasta el momento, hay alrededor de $900,000 en dinero electrónico, es decir, un monto muy pequeño para el tamaño de la economía. Sin embargo, esto es un proceso que empieza y estos incentivos, estas anclas que pone el gobierno para captar la atención de la gente, van a hacer que el dinero electrónico comience a crecer más rápidamente. La devolución de IVA, para dar un ejemplo, significa que el gobierno va a regalar a los ciudadanos $50 millones al año en devoluciones de IVA, en dinero electrónico. Ese es el estimado oficial de cuánto representa ese incentivo. Y así tenemos una amplitud de incentivos que están dando. Ahora es un 4 puntos menos del IVA que se van a devolver. Eso es un beneficio extra a la devolución inicial que se había planificado de IVA. Entonces vemos cómo poco a poco el dinero electrónico va a ir penetrando en la economía, porque ¿quién va a negarse a recibir un regalo? Entonces vemos que así comienza a usarse cada vez más el dinero, y esa es la apuesta del gobierno. Y la otra apuesta del gobierno es que al permitir que todo el mundo pueda cambiarlo por billetes en efectivo en cualquier momento, eventualmente la gente se acostumbra al dinero electrónico y ya no pide sus dólares. Simplemente se queda con el dinero electrónico hasta que tenga que gastarlo, lo gasta y no tiene que acercarse cada vez a un cajero para retirar billetes de dólares. ¿Y qué riesgos corre? El riesgo que corre es que mientras va aumentando la cantidad de dinero en dinero electrónico, si es que los respaldos no son los adecuados, como mencionaba el histórico de manejo de los depósitos en el Banco Central, no ha sido el mejor. Entonces, esta promesa de convertibilidad, porque en definitiva lo que está haciendo el gobierno es una promesa de convertibilidad, que en todo momento usted le puede entregar billetes, dólares, cuando usted entrega su dinero electrónico. Esa promesa de convertibilidad puede romperse en algún momento si es que la situación económica no le permite al gobierno o no tiene todos los recursos como para devolver en dólares todos esos recursos que están actualmente en dinero electrónico. Entonces, las promesas de convertibilidad, como hemos visto en la historia, se han roto en innumerables ocasiones. Argentina la rompió, Estados Unidos la rompió con el patrón oro, cuando su situación económica no daba para seguir entregando oro a cambio de los billetes. Entonces, es una situación de riesgo que va a estar dada por el nivel de el nivel de responsabilidad en el manejo del dinero electrónico, en el respaldo en el Banco Central,
si es que es respaldo líquido, porque si hace lo que ha hecho hasta ahora, que es entregarle eso al gobierno para que siga financiando el gasto público, sí va a tener papeles del Estado que son con un alto rendimiento, pero que desgraciadamente no son líquidos, aunque el gobierno quiera decir lo contrario. Entonces, ese es el riesgo, el manejo que se dé de ese respaldo, y que el día de mañana el Banco Central diga, yo no puedo devolverle todo lo que usted me pide, quédese usted con dinero electrónico. O más allá, que el gobierno, inclusive este u otro gobierno más adelante, diga, bueno, para ciertas transacciones se puede pagar solo en dinero electrónico, y comience a ponerse de esa manera límites y se va cerrando el espacio de la dolarización. Se va diciendo, estas transacciones se hacen obligatoriamente en dinero electrónico, el resto sí hágalas en dólares. Entonces, de esa manera se puede ir, es un mecanismo, es una puerta, que inclusive el mismo presidente lo analizó con amplitud cuando era académico, y él planteaba como un mecanismo de salida de la dolarización en ese entonces, cuando todavía estaba... Como una metodología, claro. Como una metodología, y puso varios pasos, y uno de esos era la incorporación de una moneda creíble, con un largo periodo de convertibilidad, que más adelante se la dejaba flotar, y entonces ya era el inicio de una nueva moneda nacional. Ese discurso repetía a menudo en esta radio al comienzo, sí, antes de ser presidente. Escribió un libro inclusive al respecto, donde pone los pasos para desdolarizar, y uno de esos era justamente el insertar una nueva moneda con un periodo creíble de convertibilidad. Entonces, frente a ese riesgo, yo creo que lo más saludable, y que es lo que se debería hacer, es que el dinero electrónico debe ser lo mismo que es en todos los países del mundo donde existe, que es simplemente un medio de pago electrónico. Y para ser un medio de pago electrónico, tiene que transaccionar sobre cuentas que están en instituciones financieras. Es decir, sobre una cuenta en un banco, en una cooperativa, y este medio de pago lo que hace es hacer débitos de esas cuentas y créditos a otras cuentas en esas mismas instituciones. De esa manera se elimina todo el riesgo, se obtiene todos los beneficios de las transacciones digitales, porque hay un beneficio real. Tenemos que ir hacia una economía donde haya más medios de pagos digitales, porque reduce el costo de transacción. Solo pensemos qué costoso es para un usuario tener que transaccionar siempre en efectivo, porque primero el tiempo que le toma ir a un cajero. En el cajero tiene todo un costo de mantenimiento del cajero, tiene que después ir al almacén a pagar. Entonces hay todo un proceso que se encarece, que si puede transaccionar, por ejemplo, con un celular, si es que fuese solamente un medio de pago, se reduce ese costo de transacción, y eso beneficia a la economía en su conjunto. Pero para eso hay que eliminar este riesgo, que es que los dineros estén en el Banco Central. O sea, lo que Focus menciona es que el gobierno ha planteado dos mecanismos para inflar la masa monetaria. El primero son los títulos del Banco Central y el segundo este dinero electrónico. Le pregunto, economista, ¿y qué plazo tiene para la devolución, digamos, los títulos del Banco Central? Estos títulos, ¿a qué plazo tienen que hacerse efectivos? Le pregunta la revista Focus, y usted responde de la siguiente manera. Tenga la bondad. Los títulos del Banco Central tuvieron un plazo de un año. ¿Ya? Se emitieron $200 millones en enero, y con eso se pagaron a proveedores. Y esos títulos no es que tenían como respaldo dinero en efectivo en el Banco Central, sino que el respaldo eran papeles del Ministerio de Finanzas, deuda del Ministerio de Finanzas. En otras palabras, el gobierno dijo que eso es un respaldo líquido. Cuando hemos hablado, los bonos del Ministerio de Finanzas no son líquidos porque no hay quien los compre más allá del gobierno. Y entonces ese dinero finalmente es un bono que está respaldado por otro bono. Entonces, de esa manera, lo que se hace el gobierno, y la apuesta del gobierno, es que con esos papeles hace pagos, y a su vez quien recibe ese papel o lo negocia en bolsa o finalmente termina pagando impuestos. Entonces ese papel regresa rápidamente al Ministerio de Finanzas a través del pago de impuestos, y de esa manera ya no tiene que realizar un pago en efectivo en ningún momento. Si es que llegase el vencimiento el año, cuando vence ese papel y todavía está en manos privadas, el actor privado que tenga ese papel debería ir al Banco Central y decirle, bueno, quiero que me devuelva mi efectivo. Exacto.
y eso, si es que es un monto pequeño, probablemente no habrá problema, pero si este mecanismo... Si las emisiones son mayores, ¿qué pasa? Claro, si la emisión es mayor, es probable que no haya, primero es probable que no se alcance a gastar o a pagar en impuestos todo lo que hay en el mercado de papeles. Entonces va a haber grandes castigos de esos papeles porque se irá acercando a la fecha de vencimiento y hay el riesgo de que no haya todos los recursos para pagar en la totalidad de esos papeles. Y se reduce también en el SRI la posibilidad de rescatar impuestos, pues, ¿no? Ese es el otro tema, que el SRI no recibe efectivo por el pago de impuestos, sino recibe un papel que simplemente se compensa. Y entonces la necesidad de financiamiento se incrementa porque tiene papeles, entonces necesita más ingresos para seguir haciendo pagos, y entonces el gobierno tiene que hacer más emisiones de papeles para poder seguir haciendo sus pagos, y entramos en una espiral de una economía de papel. Esto es algo que no ha sucedido, se ha emitido solamente $200 millones, y yo creo que ha sido un experimento, pero hay que estar muy atentos a que este mecanismo no sea abusado, porque tiene estos riesgos. O sea, es una herramienta que está en manos del gobierno, es una herramienta peligrosa que por suerte no ha sido utilizada sino como un experimento, pero que es un riesgo potencial el que comience a utilizarse y a pagarse cada vez más con papeles. Y aquí, Gonzalo, si me permite, quisiera mencionar también, relacionado con el dinero electrónico, hay un daño que va a causar el dinero electrónico tal como está concebido a la economía. Y es que al estar concebido como un depósito en el Banco Central, va a servir como una aspiradora de recursos que retira recursos que de otra manera estarían depositados en las instituciones financieras. ¿Cuál es la función de una institución financiera? Esto de aquí hay que entenderlo, no tiene nada que ver con el negocio o no negocio como quiere verlo el presidente. Esto tiene que ver con la función de un sistema financiero en una economía, y es intermediar recursos, canalizar el ahorro al crédito para que haya producción, para que haya consumo. Función. Esa es su función. Para eso sirven las cooperativas, para eso sirven los bancos, todas las instituciones financieras. Esa no es la función del Banco Central. Un Banco Central es un banco de bancos. Un Banco Central ayuda a que haya transacciones, a garantizar el sistema de pagos y compensaciones. Esa es la función del Banco Central en un país con moneda. Bueno, también emite moneda, pero en el caso ecuatoriano, su principal función está en ser este sistema de pagos y de compensaciones. Entonces, al momento de que el Banco Central absorbe esta liquidez, van a ser depósitos que no llegan a los bancos y a las cooperativas. Con menos depósitos y menos en las cooperativas y en los bancos, tienen menos posibilidad de dar crédito. Se reduce su capacidad de crédito y vemos cómo la economía en su conjunto va a sentir la afectación con menos crédito hay menos producción, hay menos consumo. Entonces, ese es otro daño colateral que tiene el dinero electrónico como está concebido, porque prende la aspiradora de recursos en el Banco Central, haciendo un daño al resto de la economía, no solamente a la parte financiera, sino ya inclusive a la parte real. Entonces, por eso es importante que el dinero electrónico sea modificado en su concepto y que se mantenga dentro de instituciones financieras públicas y privadas. Una empresa particular, una empresa pequeña, mediana o grande, que recibe estos papeles, pierde instantáneamente, ipso facto, diría yo, pierde liquidez. Y entonces, ¿con qué va a pagar en un momento dado cuando le caen con papeles desde el lado gubernamental o, si pues, del Estado, y en la parte interna, sin liquidez, una empresa no va a darles papeles del Estado en vez de salarios a sus empleados? Se va a hacerse, o proveedores, se va a hacer de un lío impresionante sin la liquidez que hoy tiene. Bueno, los títulos del Banco Central, para transformarlos en líquidos, tienen que ser negociados en el mercado de valores. Y vemos que como con una emisión de $200 millones, el descuento llegó alrededor de un 5%. Como digo, $200 millones es un monto muy reducido para el tamaño de nuestra economía. Pero si es que la emisión es mayor, si es que se vuelve a hacer emisiones y ese monto crece, el descuento también va a crecer, y las empresas que reciban esos pagos tienen que saber que van a tener un castigo en esos papeles para poder transformarlos en recursos líquidos. Y ese es un riesgo que termina siendo que tienen menor liquidez, tienen menores recursos,
porque esto de ahí, ese dinero, esos papeles no tienen el mismo valor que un equivalente en dólares, en efectivo, sino que siempre aplica un castigo para poder transformarlos en dólares. ¿Desde qué punto de vista suyo el señor presidente canaliza a su favor, digamos, la intención de estimular a la gente hacia el dinero electrónico? En otras palabras, ¿qué partes no son verdad? Ayer en Manabí dijo esto. Y por ahí dicen que entonces el monopolio del Banco Central, falso. La plataforma es el Banco Central. Pero la plataforma la pueden usar los bancos privados. Ya hay bancos privados en el sistema electrónico. Cooperativas, telefónicas. En otros países el dinero electrónico lo manejan las telefónicas. ¿Y sabe por qué no se lo dimos a los bancos privados? Yo le puedo presentar la exposición que nos hicieron. Porque querían solo 5% de respaldo. Ellos sí querían crear dinero con dinero electrónico. De acuerdo con la resolución de Junta Monetaria, el dinero electrónico tiene 100% de respaldo. El que le diga que un mecanismo con 100% de respaldo crea dinero, mándelo a aprender elemental economía. O sea, el principio del dinero electrónico es exactamente el mismo que una tarjeta de débito. Usted tiene $100 en su cuenta bancaria, con un plastiquito llamada tarjeta de débito, paga en un restaurante $20 que consumió, en una maquinita la registran y se debita de su cuenta y le quedan 80 en la cuenta y pagó con el plastiquito. Es exactamente lo mismo, pero en vez de plastiquito va a tener su celular. Estamos ahora desesperados por liquidez y por eso nos inventamos el dinero electrónico. El dinero electrónico viene del 2010, es un proyecto del gobierno del 2010, que tuvo múltiples problemas, entre ellos el caso de USAC. El caso de USAC era dinero electrónico. Es irresponsable el boicot que hace la Asociación de Bancos. El país lo debería rechazar. Yo estoy seguro que va a caer en ridículo, porque el dinero electrónico es tan bueno que se va a imponer por legitimidad propia, pero prohibido olvidar cómo nos han asustado y vienen los radiodifusores que se oponen a todo el tiempo, que sí, que no uses dinero electrónico, qué irresponsable. Esto no es una moneda paralela, eso es una gran estupidez. No es monopolio del Banco Central. En todo caso, yo confío mucho más en el Banco Central que en los bancos privados. Lo que nos quebraron en el 99 no fue el Banco Central. Pero yo no tengo ningún problema. Justo en el sábado en el enlace ya me estoy registrando en dinero electrónico, hacer una transacción y que me paguen mi sueldo en dinero electrónico si hace feliz a alguno. ¿Cuál es el problema? Que tarde o temprano tengo que hacer efectivo porque todavía no hay suficientes puntos de pago con dinero electrónico. Exa FM. ¿Usted qué dice, economista? Bueno, aquí vemos que uno de los mayores riesgos justamente es lo que está ahorita planteando el presidente, que se comience a realizar pagos de sueldos de funcionarios públicos con dinero electrónico, porque de esa manera se acelerará la participación de este dinero en la economía. Eso por un lado, y ya se ha planteado en la Asamblea, y ahora el mismo presidente está diciendo que él también puede recibir esos pagos. Y el tema crítico es el respaldo, que dice que un respaldo del 100%. Sí, 100%, pero 100% ¿en qué tipo de activos? ¿Van a ser en dólares? Porque si es que es en dólares, hay que ver de dónde van a salir esos dólares, porque si vemos las reservas internacionales en la actualidad, al 3 de junio, las reservas internacionales alcanzan 2.000 millones de dólares, mientras que el encaje o los depósitos de reservas bancarias de los bancos privados y públicos alcanzan 3.000 millones. Es decir, hay un faltante de 982 millones de dólares. Entonces, qué respaldo va a tener ese dinero electrónico? Respaldo 100%, pero no en activos líquidos, o al menos no en efectivo o activos equivalentes a las reservas internacionales, porque vemos que a la fecha, el 3 de junio, las reservas internacionales no respaldan en la totalidad los depósitos de las otras sociedades de depósito, como se las llama. Entonces, ¿qué tipo de activo de respaldo va a tener? Entonces, yo creo que es importante acá, más bien, yo creo que hay que hacer declaraciones serias. El tema de la confianza en el sistema financiero se ha demostrado y el sistema financiero ha aprobado un buen manejo en todos estos años. No me parece que sea adecuado por parte del presidente, como le escuché hace algunos días, decir que él no confía en la banca privada. Y que confía más en el Banco Central. Yo creo que eso no es responsable, y la población sí confía en el sistema financiero privado y por eso ha depositado sus recursos y mantiene sus recursos depositados en la banca, y en la banca hay que estar claros que la banca, dentro de sus funciones y de los beneficios del sistema bancario y las cooperativas en general, el sistema financiero, está la de este multiplicador del dinero. ¿Qué significa? Que si uno tiene un depósito de 100, el banco hace un encaje de acuerdo a toda la normativa. Existe una normativa muy extensa y muy estricta además, y que mucho se basa en principios internacionales de Basilea,
donde le dice cuánto tiene que reservar y cuánto de esos 100 que recibe puede prestar. Al prestar, una parte de eso vuelve a ser un depósito y de esa manera la banca está realizando un efecto de multiplicación del dinero. Es decir, que en los depósitos finalmente, por este efecto beneficioso de la multiplicación del dinero del sistema financiero, los depósitos se van inflando y la economía tiene este beneficio de tener más recursos. Eso es parte de las funciones de la banca. La banca multiplica el dinero. Eso es una función del sistema financiero y eso está absolutamente bien normado. Es distinto en el Banco Central porque el Banco Central no es un agente multiplicador del dinero. El Banco Central tiene que enfocarse en su función y como les digo, en el caso ecuatoriano su principal función es ser este banco de sistema de pagos y compensación, garantizar que se puedan hacer pagar entre todas las instituciones del sistema financiero y hacer las compensaciones entre instituciones del sistema financiero. Pero su función no es multiplicar el dinero a través del crédito porque no da crédito comercial, entonces tiene que enfocarse en su función. Aquí yo creo que hay prueba en el manejo mismo del Banco Central. Cuando se dijo que estos recursos que se iban a invertir en el Ministerio de Finanzas era solamente en el corto plazo y vemos que 3 años más tarde continúan esos recursos invertidos y financiando el gasto público. Entonces esas son demostraciones de cuánto se puede confiar en ese tipo de manejo. Se dice que se va a devolver el dinero y no se devuelve. Entonces yo creo que aquí lo más eficiente, lo más beneficioso para el país sería que se corte de raíz toda esta incertidumbre que existe y que esta declaración del presidente no la eliminan, porque se han ofrecido muchas cosas y no todas se ha cumplido, y entonces la manera de solucionar y de darle este beneficio del dinero electrónico al país es eliminando los depósitos en el Banco Central, que ese dinero esté respaldado por las instituciones privadas y públicas, pero las instituciones financieras, y no por el Banco Central, y de esa manera se elimina todos estos riesgos de incertidumbres y el dinero electrónico podría ser muy beneficioso para el país, pero como digo, siempre y cuando sea exclusivamente un medio de pago. Un abrazo de admiración. Muchas gracias, señor economista. Hasta la próxima. Muy buenos días. 10:10 de la mañana. Ya mismo, Morning.